Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Antes de empezar quiero mandarle un saludo, un abrazo muy grande a todos los que me estéis viendo desde Colombia. Mandaros muchísimo ánimo, muchísima fuerza porque acabe esta espiral de violencia y que podáis conseguir todo lo que queréis y que sea bueno para el pueblo y para la clase humilde y trabajadora. Por lo menos desde este canal que sepáis que tenéis una persona comprometida con eso y que de corazón mandaros todo el ánimo del mundo porque siempre hay que denunciar la violencia, venga de donde venga, sobre todo si viene del propio Estado o de la propia ley. Dicho esto, vamos a hablar hoy vamos a vender un poco de ilusión, vamos a ponernos un poco contentos, vamos a hablar de los RPGs, de los juegos de rol, y es que en Xbox hemos contabilizado que hay más de 10 títulos de rol, de RPG, de manera exclusiva en desarrollo para Xbox, y es por eso que yo quiero un poco explicaros, contaros cuál es cada uno, lo que sé de ellos y que sepáis un poco por qué todos los que somos fans de los juegos de rol estamos de enhorabuena siendo usuarios de Xbox. Antes de nada, como siempre, recordaros que podéis dar like, suscribiros, dejar vuestro comentario, por supuesto activar la campanita para estar a la última de los vídeos y de las novedades sobre Xbox, y que si os queréis hacer miembros por una módica cantidad ayudáis a que este canal siga creciendo y tirando para adelante, y formáis parte de un grupo de Telegram que tenemos muy buena onda y muy buenas vibraciones allí dentro, así que estáis todos más que invitados. Dicho esto, vamos para adelante, vamos al vídeo, vamos a hablar de los RPGs, vamos a hablar de Xbox, de la inversión enorme que está haciendo en específico en este género y por qué todos los fans de este género tenemos más que motivos para ilusionarnos con la marca de Redmond. Y es que sí, chicos, vamos a hacer la lista, vamos a contar, voy a hablar de todos los RPGs que conozco que pueden estar en producción o en preproducción por parte de Microsoft, ya sea de forma first party o second party. Como sabéis, ya hay más de 23 estudios de desarrollo en Xbox Game Studios y Bethesda, y aparte hay algún proyecto second party por ahí, de lo que vamos a hablar ahora. Este vídeo un poco lo hago en colación de lo que ya se confirmó, de lo que ya os hablé yo hace tiempo, del proyecto de IO Interactive con Xbox de manera second party, y que ya está confirmado que será un RPG con dragones, con estética medieval, de mundos conectados y que tendrá dragones. Este es el primer proyecto que os hablo, como sabéis, un proyecto second party, IO Interactive, contratada por parte de Microsoft para desarrollar este proyecto, que ahora mismo está en fase de prototipo y acaba de recibir la luz verde de Microsoft para empezar lo que es la producción del título. Ya sabéis, IO Interactive, títulos de dragones, estilo gameplay Diablo y mundos conectados. Nos vamos directamente a hablar de Bethesda y vamos a hablar obviamente del segundo RPG de esta lista tan grande que os traigo, que es Starfield. Como sabéis, Starfield está siendo desarrollado por Bethesda Game Studios desde hace ya unos cuantos años y es un RPG de ciencia ficción del cual no tenemos muchos datos. Es la nueva IP de Bethesda en los últimos 20-25 años. Estamos esperándolo todos con muchísimas ganas. Debemos esperar un reveal de Starfield este E3. Va a ser un RPG que estoy seguro que va a marcar época. Y sin duda aquí probablemente estoy más hypeado que nadie por ver este título, así que Starfield, mundo RPG de ciencia ficción, mundo abierto, enorme. No sabemos cuánta importancia van a tener las naves, los planetas, no sabemos todavía mucho, pero estamos deseando, nos queda un mes, poquito más de un mes para el E3 y poder ver en acción por fin Starfield, que todos estoy seguro que le tenemos muchas ganas. Sin abandonar a Bethesda, vamos a hablar del tercer RPG que ya estaría en desarrollo por parte de Xbox Game Studios, que es el Elder Scrolls 6, también presentado el mismo año que Starfield, con una cinemática CGI en desarrollo aún prácticamente en su fase de preproducción / producción. Equipo pequeño de Bethesda el que está con Elder Scrolls 6, poquitas personas, no hay mucha información sobre él, parece que obviamente al final va a ser continuista con los títulos previos, pero no debemos esperarlo ni mucho menos antes de un 2023-24 más bien. Yo antes del 2024 creo que no vamos a ver Elder Scrolls en nuestras consolas, pero yo diría que va a ser exclusivo de Xbox, que lo vamos a tener día 1 en Game Pass y que va a ser obviamente un título enorme, como obviamente el peso que lleva y que conlleva la saga Elder Scrolls y todo lo que hay detrás de ella, tanto en fans como en calidad de videojuegos. Así que sí, ya tenemos 3 RPGs de los que he hablado, vámonos ya al cuarto, y es que el cuarto RPG del que voy a hablar, ya van 4. Chicos, es que de verdad a mí ese es un dato que me ha completamente vuelto loco, y es que Xbox tenga tantísimos RPGs en desarrollo de manera first party. Es algo que me ha volado a la cabeza, y es por eso por lo que me he
me he animado a hacer este vídeo. Al fin y al cabo son prácticamente casi todo informaciones que he dado en otros vídeos, hemos dado en tweet, pero un poco me gustaría tener un recopilatorio aquí para que todos tengáis controlados cuántos RPGs en exclusiva vienen a Xbox durante esta generación y los que quedan por confirmar. Lo dicho, vamos a pasar ahora a Obsidian. Ya sabéis, de Obsidian le he dedicado bastantes vídeos y voy a hablar primero del proyecto que a mí personalmente más loco me vuelve de Obsidian, y es el de Josh Sawyer. Como sabéis, el de redactor, guionista, líder de Fallout New Vegas, que está, como confirmó en Twitter, trabajando en su propio proyecto personal, el conocido de manera... en nombre en clave Project Missouri. Este Project Missouri va a ser un RPG no violento basado en las conversaciones rollo Disco Elysium, ya sabéis. Va a tener un presupuesto AA y va a ser un equipo más pequeñito de unas 15-20 personas dentro de Obsidian los que van a trabajar de la mano o bajo la tutela de Josh Sawyer, que dirigirá este proyecto y que no debemos esperarlo para antes del año 2023, ¿ok? Dicho esto, seguimos con Obsidian, Abowed, como sabéis, este gran RPG, el RPG más ambicioso de Obsidian, este RPG de mundo abierto, del mundo de Pillars of Eternity, todo el mundo de Ora, el lore de Ora, hecho un Skyrim. Lo que se conoce, Abowed es básicamente, para los que no lo entendáis, es el... Skyrim de Pillars of Eternity, ¿ok? Simplemente eso. Va a tener una gran influencia a los dioses, van a ser las magias en primera persona, se van a ver bestiales según se está hablando últimamente, grandes trabajos de arte, lo que hemos visto por los miembros del equipo de Abowed. Espero, vuelvo a repetir, hay gente ya que es un poco más negativa en esto. Yo espero y confío todavía en que podamos ver a Abowed este 3 en movimiento, ojalá Dios quiera, y fecha de salida espero que salga a finales de 2022, pero cada vez no las tengo tanto conmigo y puede ser que salgan para el próximo año, para el siguiente año, el 2023. Aún así, mi apuesta personal, esto es apuesta, esto es corazonada, esto no es información, esto es opinión, creo que podríamos ver a Abowed este verano en el E3 y que saliese a finales del año 2022. Aún así, he de decir que estoy siendo muy optimista, ¿ok? Dicho esto, después de Abowed, ¿qué nos queda? Outer Worlds 2, algo... Outer Worlds 2 es lo más lógico. Tuvimos la entrevista, ya sabéis, hice el vídeo de Obsidian, entrevista a los diseñadores de Outer Worlds en el Iron Lord Podcast, que por cierto me ha hecho una entrevista a Logan Meyer para la web de Iron Lords en inglés, así que si me queréis oír hablando en inglés, comentando las novedades de Xbox, comentando un poco mi historia en todo lo que es los videojuegos, charlando de manera distendida con Logan Meyer, os recomiendo que mañana en Twitter veréis que publicaré el enlace en el cual me han hecho una entrevista en inglés para un medio americano, Iron Lords, por si os interesa, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que llevamos ya Elder Scrolls 6, Starfield, IO, Josh Sawyer, Abowed, nos vamos a Outer Worlds 2, que está con la preproducción, lo mismo no debemos esperarlo antes de 2024-2025, era de esperar que íbamos a tener un Outer Worlds 2, no es un secreto a voces y lo vamos a tener seguro 100%, así que, lo dicho, 1, 2, 3, 4, 5, llevamos ya varios títulos, 5 o 6, espérate, llevamos Starfield, Elder Scrolls, IO, Josh Sawyer, Abowed y Outer Worlds. Llevamos 6. Vámonos al séptimo, vámonos a Fable. Como sabéis, el reboot de la saga Fable a cargo de Playground Games. Ayer mismo se confirmó la información que ya os di yo previamente, que era lo que yo pensaba y os lo dije. Tenéis el vídeo de Inside Xbox Game Studios de Playground, en el que yo os dije que Fable iba a ir con motor Forza Tech. Ayer mismo se publicaron unas ofertas de trabajo de Turn 10 en el cual hablaban de Forza Tech y cómo se iba a implementar el motor gráfico de Turn 10, se iba a implementar en Fable. Así que otro acierto por aquí, gracias señores, otro acierto. Fable con Forza Tech, vamos a ver cómo funciona ese motor de juegos de carreras en un RPG de mundo abierto, un reboot completamente nuevo de Fable, no tenemos muchos datos, no espero verlo en movimiento durante este año 2021 y mínimo hay que esperarlo hasta 2023, ¿ok? Vamos a por el octavo RPG, vamos a por otro más y vámonos a Insile, Inxile, como queráis llamarlo. Inxile, que está con dos proyectos confirmados o de manera más indirecta, pero confirmados. Por un lado tenemos el famoso proyecto, es el primer Inside Xbox Game Studios que hice de hecho en este canal, el de Inxile, que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, me hace mucha ilusión, fue el primero que hice de esta serie que tanto os gusta. Y bueno, Inxile pues estará trabajando en un RPG steampunk dirigido por Chad Moore, ya os conté en ese vídeo, no voy a darle ahora muchas vueltas de quién es Chad Moore, qué tal.
pero es el proyecto, creo que más ambicioso en tema presupuesto y grandilocuencia de ese proyecto. El de Inside, el proyecto AAA RPG, según se habla va a ser en primera persona, shooter, según la oferta de trabajo, lo que podemos interpretar de la oferta de trabajo. Un saludo aquí a todos los que dicen que mirar oferta de trabajo y hablar de puestos de trabajo es una tontería, cuando es realmente donde más se obtienen datos sobre los desarrollos de los juegos, en la oferta de trabajo, en los perfiles de LinkedIn, etcétera, etcétera. Y yo por lo menos lo busco porque me parece una buena fuente de información para obtener informaciones que a lo mejor no están a un acceso tan básico para las personas, ¿ok? Entonces, Inside Steampunk RPG, no esperamos verlo este año, dirigido por Chad Moore. First Person Shooter, RPG, Steampunk, esta estética Steampunk que es un poco como victoriano, con lo de famoso de los engranajes, de la época de las máquinas de vapor y todo esto, Inglaterra, pero bueno, eso lo tenéis en Inside Xbox Game Studios con información más detallada sobre ese proyecto. Y aparte, InXile también estaría en otro proyecto, el de Brian Fargo, que no sabemos obviamente qué es, pero todos sabemos que Brian Fargo, confirmado por él mismo en Twitter, está trabajando en algo, pero lo mismo, todavía no está listo para que se anuncie, queda mucho, pero veremos algo de Brian Fargo tarde o temprano. O sea, 2 proyectos más para Insile, tenemos 2 proyectos de Insile RPG, de Obsidian mínimo, seguros tenemos 3 proyectos más, serían 5 proyectos RPG, más el de Playground 6, más el de IO 7, más los 2 de Bethesda 9. Por último, quiero hablar de 2 proyectos para rellenar la lista. Primero, obviamente, el de Zenimax Online. Como sabéis, se ha especulado mucho sobre que si va a trabajar con la IP de Star Wars o no. Tenéis mi vídeo también del MMO Online RPG de Zenimax, probablemente con la IP de Star Wars. Una teoría de la que hablaba yo ya en marzo y de la que nadie habló antes. Para lo mismo, para los que me dijáis, aquí tenéis al Fake Insider hablándoos de algo que a día de hoy se habla bastante, que es que Zenimax Online está trabajando en algo con Star Wars, ¿ok? Así que sí, puede ser muy factible que haya algo con elementos RPG de Zenimax Online, eso seguro, va a ser un juego RPG. Ahora mismo se está hablando incluso que no tenga por qué ser MMO en específico, pero sí, Zenimax Online está trabajando en algo grande, en algo RPG, lo que no sabemos todavía si va a ser online o no online, y que puede ser Star Wars, así que papel y boli, notita, ahí tenemos ya el que sería el 10º proyecto. Y por último, pues obviamente simplemente me gustaría mencionar el proyecto que hay en desarrollo, al final en preproducción, porque por mucho que no se hable de ello, es lógico, va a haber un Fallout 5, se va a desarrollar en exclusiva para Xbox. Así que sí, chicos, hay mucho en el camino, hay muchas semillas sembradas en Xbox Game Studios y alrededores. Xbox es la casa de los RPGs, chicos. Si os gustan los juegos de rol, bienvenidos a casa. Tenéis aquí Xbox para vosotros porque vais a disfrutar como enanos, y para mí es uno de los factores game changer y determinantes para formar parte de esta gran comunidad y ser fan de esta fantástica consola y este fantástico ecosistema, y al fin y al cabo de esta compañía que es la que más estudios de desarrollo first party tiene del mundo. Así que no sé, chicos, decidme qué opináis, decidme qué pensáis. Yo estoy realmente ilusionado por el futuro porque es prácticamente mi género favorito junto con los first person shooter, el de los RPG. Estoy súper ilusionado de formar parte de esto. Van a venir cosas enormes. En este canal os voy a ir contando todas las novedades a poco que sepa o se sepan de los diferentes RPGs que he mencionado, así como todos los proyectos en camino de Xbox. Así que os recomiendo que os suscribáis, por supuesto, de casi la mitad de la gente que ve estos vídeos no está suscrita. Dejad like, comentarios, siempre os leo, chicos. Un abrazo, por supuesto, a todos y en especial a la gente de Colombia, que ahora mismo está pasando por una situación complicada. Y lo dicho, chicos, podéis haceros miembros por una módica cantidad también y ayudarme a seguir creciendo. Así que nada, lo dicho, stay sexy, hasta la próxima, adiós.